Bueno, pasamos a este último tema que es el maltrato infantil, algo que también lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Intoxicaciones, ¿no? Accidentes, y encima tenemos otro gran problema que es el maltrato infantil, ¿no? Que es un problema también de salud pública. Miren que si vamos a buscar un poco los antecedentes históricos de lo que es el maltrato infantil, data, ¿no? Miren, del siglo XIX, ¿no? En 1874 ocurre, o se reporta, mejor dicho, el primer caso de maltrato infantil en Nueva York, ¿no? Una niña llamada María Elena, de 9 años, que fue encontrada encadenada a un barrote de su cama, ¿no? Ahí estaba. Al año siguiente, ¿no?, de ocurrido este evento, este incidente, se fundó la Sociedad Americana de Prevención de la Crueldad a los Niños, ¿no? Eran los albores, ¿no?, de lo que es el trabajo en esta área, ¿no? En 1924 se produce la Declaración de Ginebra, en la cual se establece los derechos de la infancia, y uno de los derechos, el noveno derecho en esta Declaración de Ginebra, es no al maltrato infantil. En 1946, Caffey, ¿no?, describió 6 casos de niños que padecían de hematomas subdurales crónicos y que habían sido provocados por maltrato. En 1962, Kempe introdujo la denominación de síndrome de niño apaleado, ¿no?, en todo niño que presentara fractura de hueso largo, hematoma subdural, falta de medro o falta de progreso, inflamación de tejidos blandos o magulladura de piel. Todas estas sintomatologías consideraba como sospechosas, lógicamente, de maltrato infantil. En 1974 se fundó en Estados Unidos, ¿no?, el Centro Nacional del Niño Maltratado y Abandonado. Y a partir ya del año 1980 se reconoce, ¿no?, el maltrato infantil como prioridad en la sociedad y se considera también como un problema de salud pública que ya tiene, lógicamente, pues toda una estrategia, ¿no?, de prevención para mejorar también, ¿no? La UNICEF ha tomado cartas en el asunto a nivel mundial, la OMS, ¿no? Hay organismos mundiales, internacionales, que están trabajando, lógicamente, lo que es el maltrato infantil. El maltrato infantil está ligado íntimamente a lo que es violencia familiar, ¿no? Edenson, por ejemplo, encontró en 35 estudios que el maltrato infantil y la violencia familiar, ¿no?, más o menos se presenta en el 30 a 60%, tienen o han presentado ese tipo de afectación. En los hogares en las que hay 50 o más episodios de violencia familiar, el 100% de los niños casi sufren de maltrato infantil. Hay violencia familiar en el 40 a 60% de hogares donde viven niños maltratados. La prevalencia global de violencia familiar es 13%. Y en hogares con violencia familiar, el riesgo de abuso sexual infantil aumenta en un 150%. Algunos datos epidemiológicos, ¿no? En Estados Unidos, la Comisión Nacional para la Prevención del Abuso en Niños estima para el año 94, que son algunas cifras que se ha podido acceder, 3 millones de casos, ¿no? 1 millón fundamentadas, 45% por negligencia, 26% por abuso físico, 11% por abuso sexual, 3% por abuso emocional y 16% por abusos no especificados. Situación grave, ¿verdad? Y si nos vamos a ver algunos datos de América del Sur sobre prevalencia de maltrato infantil, vamos a encontrar, por ejemplo, que en Argentina, en un estudio del año 2000-2001, en alumnos universitarios, ellos mencionaron, el 55% mencionó o admitió haber recibido castigo físico durante la infancia. Más de la mitad, ¿no?, de ellos habían recibido castigo físico. En Bolivia, en el año 2007, en una encuesta en 20.000 hogares en todo el país, en el 83% de los hogares, los niños y las niñas son castigadas por algún adulto.
83% de los niños, o de los hogares, perdón, ¿no? En Chile, en el año 2006, en una muestra de adolescentes, ¿no? Se encontró que el 75% de los niños y niñas han recibido algún tipo de violencia por parte de sus padres, sea física o psicológica. 75%. En Colombia, en el año 2005, en una encuesta a hogares, se encontró que el 42% de las mujeres informó que sus esposos o compañeros castigaban a sus hijos con golpes. En Ecuador, en el año 2005, se encontró que el 51% de los niños y niñas reporta haber sido víctima de maltrato. En el Perú, en el año 2000, ¿no? En una encuesta a madres con hijos menores de 5 años, encontró que el 41% de padres y madres recurre a los golpes para corregir a sus hijos e hijas. Y en Uruguay, en el año 2008, en una muestra en hogares, encontró que el 82% de los adultos entrevistados reporta alguna forma de violencia psicológica o física hacia un niño de su hogar, ¿no? Es decir, este es un tema de vital importancia, ¿no? Realmente. Pero tal vez lo más grave de esto, a la luz de las cifras, ¿verdad? Es decir, en el mejor de los casos, por lo menos más del 40%, ¿no? De los hogares ha habido violencia, o hay violencia familiar, o algún niño ha sido castigado por algún motivo. Pero esta cifra de repente para muchas personas puede ser algo hasta casi normal, ¿no? Para mucha gente puede ser normal de repente ver que el papá le castiga, le pega al niño, lo golpea. Bueno, si a mí me trataron así también, dicen, no, entonces si mi padre me hizo lo mismo, bueno, yo voy a hacer lo mismo también con mi hijo, ¿no? O con mi hija. Así era la educación en mi época y así yo lo voy a hacer también. O también asistimos, por otro lado, ¿no? O bien a como que se considera una conducta normal el hacer eso, o la sociedad misma, ¿no? Le parece normal que eso ocurra. Y por otro lado, la indiferencia también, ¿no? Es decir, no hacemos absolutamente nada. Vemos cómo algunos padres golpean a sus niños, a sus niñas, y nosotros simplemente no decimos nada también, convirtiéndonos de alguna manera en cómplices también de esta violencia, ¿no? En el Perú, veamos algunos datos, ¿no? El 50% de las familias sufren o han sufrido violencia familiar. 6 de cada 10 hogares viven en violencia familiar. En un estudio de prevalencia de la Universidad de Federico Villarreal, se encontró que existe en las familias 35% de violencia psicológica y 17% de violencia física. Según la ley 26763 sobre violencia familiar, lo define como cualquier acción. Veamos acá algunos términos, son importantes. Acción u omisión que acuse daño físico o psicológico, maltrato sin lesiones, inclusive amenazas o coacción graves, que se produzcan entre cónyuges o convivientes, ascendientes o descendientes, parientes colaterales, cuidadores, tutores, quienes habitan en el mismo hogar, excepto si hay algún vínculo laboral. Acción u omisión. Y esto también trae, como vemos, algunas implicancias importantes, ¿no? Datos nacionales sobre prevalencia de maltrato en mujeres. En la ENDE del año 2000, por ejemplo, mencionaba que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido alguna vez violencia física por la pareja, 41.2%. 1 de cada 10 mujeres en el último año ha sufrido violencia física por la pareja. 1 de cada 10 mujeres alguna vez ha sido obligada a tener relaciones sexuales. En Lima, hasta un casi 50%, y en el Cusco sobrepasa, ¿no?, este porcentaje. También hay datos de prevalencia de maltrato en varones, ¿no? 1 de cada 25 varones ha sufrido el último año violencia física por familiar. Es mucho menor, lógicamente, que en la mujer. Y sobre maltrato infantil específicamente, 8 de cada niños y adolescentes sufren de maltrato en el hogar en el último año. 10% de niños y el 22% de adolescentes ha sufrido alguna vez abuso sexual, sobre todo en algunos departamentos y distritos, ¿no?, como Cusco, Iquitos, San Martín de Porres en Lima,
Violencia sexual antes de los 15 años en Lima, 20%, casi en el Cusco llega al 8%. Y datos que se encontraron en estos estudios fueron, por ejemplo, que en los niños menores de 5 años era la madre, ¿no?, la más abusadora, 52.9%, la madre la que más pegaba al niño. Y en los niños de 6 a 11 años era el padre el que más castigaba al niño, 41%. Sobre abuso sexual en menores de 11 años en el Perú, el 49% no forman parte del vínculo familiar, ¿no? Es decir, lo ejercieron amigos, vecinos, extraños. Pero en el 13.2% era el padre, ¿no?, el abusador sexual. En el 9.6% era el padrastro y otros un 16%. La violencia familiar, algunos tipos de violencia familiar, tenemos la violencia física. Acá tenemos los golpes, los empujones, los puñetazos, los jalones de pelo, ¿no?, las mordeduras, las patadas, las quemaduras, estrangulamiento y otros, son las modalidades de violencia física. Violencia psicológica, el aislamiento, los celos, el hostigamiento verbal, las humillaciones, el control económico financiero, miren, ¿no?, el acosamiento, el acecho, la amenaza de muerte, las torturas y otros son manifestaciones, son modalidades de violencia psicológica. La violencia sexual, ¿no?, los manoseos, los acosos, la observación lesiva, la agresión sexual y o el sexo forzado, aún dentro del matrimonio, ¿no?, o dentro de la convivencia. El abandono y la negligencia, producido por carencias en necesidades básicas y afectivas y emocionales, ¿no?, de las personas, ¿no? Es decir, niños que están prácticamente sin que puedan satisfacer sus necesidades más elementales, como son su alimentación y su salud. No les importa a los padres, definitivamente, es un abandono y esa negligencia de los padres, eso, ¿no? La OMS del año 2006 define el maltrato infantil como maltrato físico y emocional, abuso sexual, negligencia y tratamiento negligente, así como explotación o comercio, resultando en daño a la salud, sobrevida, desarrollo o dignidad en un contexto de relaciones de responsabilidad y de poder. Bueno, y acá la OMS introduce, ¿no?, un término nuevo como es el de explotación o comercio, como vamos a ver también que es importante. Antes era acción, ¿no?, omisión, negligencia, pero también se está ya considerando también lo que es explotación o comercio. Vemos esto, ¿no?, en las calles, como los padres prácticamente ponen a los hijos a trabajar virtualmente, ¿no?, vendiendo golosinas, vendiendo periódicos, ¿no? Y pues realmente ellos son los dueños de la empresa, ¿no?, y con los hijos, ¿no?, utilizando a los hijos, ¿no?, para el trabajo, lógicamente. Bueno, entonces estas cosas, la sociedad ha cambiado, ¿no?, y entonces se está viendo también este tipo de maltrato, ¿no?, hacia los niños. El maltrato físico, ¿no?, se refiere al uso intencional de la fuerza contra los niños. Esto resulta en daño a la salud, daño a la sobrevida, daño al desarrollo, a la dignidad. Y acá tenemos golpes, patadas, ¿no?, sacudidas, palizas, mordidas, estrangulamiento, quemaduras, envenenamiento, sofocación. Todas estas cosas, lógicamente, que son infligidas por el maltratador, ¿no?, pues forman parte de un perfil también, ¿no?, de la persona que maltrata al niño, como vamos a ver más adelante, ¿no? Por otro lado tenemos el maltrato sexual. Esto se refiere a la actividad sexual que no comprende, ¿no?, incapaz de dar consentimiento o para lo que el niño no está preparado, ¿no? También cuando existe entre el abusador y la víctima una diferencia de edad significativa, ¿no?, más de 5 años, lógicamente pues ahí hay manipulación, ¿no?, en las conductas del niño. Hace poco nomás hemos visto en la televisión, ¿verdad?, que han atrapado a un americano en Lima, ¿no?, con una gran cantidad de fotografías, ¿no?, de niñas básicamente, utilizando pues el comercio, ¿no?, sexual en niñas básicamente para hacer todo un negocio, ¿no? Y aunque la niña puede decir que está contento con el adulto, pues existe manipulación.
y eso es de alguna manera también abuso sexual, ¿no? No está en su capacidad, ¿no?, de poder discernir realmente la explotación o la manipulación que son ejercidos estos niños. Por otro lado tenemos el maltrato emocional o psicológico, las humillaciones, las descalificaciones, las amenazas de exclusión o de abandono. La ausencia de golpe parece quitarle el significado de abusivo, ¿no? Pero no es así. Hay un daño aquí, hay un daño a la autoestima, hay un daño a la seguridad, hay un daño a la confianza del mismo niño, ¿no? Y este mensaje se hace parte de su desarrollo de identidad, ¿no? Estamos formando un niño débil, un niño que se esconde, un niño que no está preparado, ¿no?, para afrontar los problemas que la sociedad tiene. Esto es bastante común a veces, ¿no? Los padres a veces humillamos a nuestros hijos, ¿no? Le decimos cosas muy duras. Se dice que una palabra puede causar mucho más daño que un golpe muchas veces, ¿no? Y hay padres que están repitiendo lo peor de sus hijos, ¿no? Eres un animal, eres una bestia, no sirves para nada, no sé para qué te he traído a este mundo, ¿no? Entonces esas cosas quedan grabadas profundamente en la cabeza y como son continuamente repetidas, van formando parte, ¿no? Se van quedando grabadas en el inconsciente y ocasiona daño emocional muy, muy grave, ¿no?, en los niños. Y la negligencia, ¿no?, también es una forma de maltrato, la negligencia. Parece mentira, ¿no?, pero hay padres que no le dan, ¿no?, o no procuran el bienestar, el desarrollo de sus niños, ¿no?, en lo que se refiere a salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, protección. Y el mensaje que va implícito es: mejor no hubieras nacido. ¿Para qué estás acá, no? Me causas más problemas, ¿no? En lo que es salud, por ejemplo, en el área de pediatría, que es la que hacemos nosotros, vemos que hay madres que tienen a su niño de 1 año, año y medio, y nunca le han colocado una sola vacuna, que nunca le han llevado un control de CRET a su niño, ¿no?, en un estado total de abandono, de higiene, de suciedad, ¿verdad? Con un grado de desnutrición importante también. Y eso es maltrato, ¿no? Definitivamente eso no es solamente pues pobreza, no es solamente mala educación, sino es un maltrato, porque son cosas elementales, ¿no? Sabemos que hasta en los animales, ¿no?, más pequeños, hay siempre una tendencia de protección hacia la cría, ¿no? Y sí, esto es maltrato, la negligencia en ese sentido se convierte también en maltrato. Es negligencia, por ejemplo, yo creo que para esta época, que un padre piense que las niñas no deben estudiar, pero sin embargo, en algunas zonas todavía de la sierra, de selva, dicen: bueno, ¿para qué? ¿Para qué vas a estudiar? ¿No? Consíguete un esposo, un marido que te mantenga y punto. No quiero gastar mi dinero yo en educar a una mujer, ¿no? Eso es maltrato, es negligencia, ¿no?, de parte del padre, definitivamente, que no provea las herramientas para que este niño pueda ser un hombre de utilidad para la sociedad. Es un maltrato también. Y si bien es cierto, el maltrato infantil, ¿no?, uno puede imaginar tal vez que ocurre con el nacimiento, yo diría que el maltrato infantil va mucho más allá del nacimiento, ¿no?, porque ya hay maltrato infantil desde el vientre de la madre, ¿no? Si no imaginemos, si no es maltrato infantil, por ejemplo, aquellas madres que están gestando y que sin embargo pues abusan del alcohol, que abusan del tabaco. Yo les pregunto si eso no es maltrato infantil también. Es maltrato infantil, ¿verdad? Es maltrato infantil. ¿No será maltrato infantil también aquellas madres que amenazan la vida de su niño? ¿No? El aborto. ¿No será también una forma de maltrato infantil? ¿No será el hecho de tomar medicamentos también, que algunas veces pueden ser teratogénicos, maltrato también para ese ser, ¿no?, que está desarrollándose en el vientre de la madre? En realidad es algo que en algunas áreas no hay una legislación todavía adecuada, ¿no? Pero ¿quién defiende, ¿no?, a un feto que está desarrollándose dentro de la madre? Se dice: bueno, la madre tiene potestad, no tiene prioridad, pero obviamente también hay un ser que necesita, ¿no?, protección. La etiología del maltrato infantil tenemos que se debe a
a que los padres son vulnerables, ¿no? O porque el niño está vulnerable, también por la etapa del desarrollo del niño. Hay estresores sociales que contribuyen, como el desempleo, el bajo nivel social, la promiscuidad. Bueno, esto del maltrato infantil, si bien es cierto, hay encuestas que hablan de que las mujeres o los padres con menor nivel social o cultural son los que golpean más a los niños, pero hay un porcentaje importante de los padres que tienen un nivel adecuado, ¿no? Sociocultural. Un 25% había leído en una información que maltratan y golpean a sus niños también. Hablamos del maltrato físico específicamente, ¿no? 25% en familias o en padres en los cuales los padres son o tienen un nivel adecuado de escolaridad. Entonces hay factores que se relacionan con el niño, que van a aumentar el riesgo de maltrato infantil. Por ejemplo, un niño prematuro, un niño con una enfermedad crónica, un niño con un defecto congénito, ¿no? Son niños que están mucho más expuestos al maltrato infantil porque van a ocasionar tal vez mayor tiempo y trabajo para los padres, ¿no? Imagínense ustedes cómo hay que criar a un niño prematuro, ¿no? El tiempo que hay que dedicarle. Y pues eso puede ocasionar eso, pérdida de paciencia, estrés en los padres y ocasionarle maltratos al niño. En lactantes que sufren cólicos, ¿no? O de algún tipo de dolencias, niños que tienen dificultades para alimentarse. Hay padres que los castigan, ¿no? Para que coman sus niños, ¿no? Virtualmente. Niños con necesidades especiales, obviamente, ¿no? Que tienen una discapacidad, que tienen parálisis cerebral, hiperactividad, impulsividad, son niños que están definitivamente más expuestos incluso al abuso sexual, ¿no? No pueden defenderse, ni siquiera pueden decir, ni hablar, ¿no? Los factores relacionados con los padres que aumentan el riesgo de maltrato infantil, ¿no? Por ejemplo, para muchos padres el niño no está a la altura, ¿no? De las demandas o las expectativas de los padres, ¿no? He dado todo por ti, pero eres un burro, ¿no? Porque el padre también ha sido maltratado en su infancia y tiene ese trauma, esa disciplina también, ¿no? Castigos corporales para disciplinar a los niños. En el pensamiento está, bueno, para corregirte tengo que castigarte definitivamente, ¿no? La pobreza, los ingresos económicos bajos, el hacinamiento, todo ello son estresores sociales, ¿no? Llego a la casa, llego deprimido, sin plata y pues cualquier cosa que pudiera ocurrir dentro de la casa es un motivo ya más que suficiente para golpear, ¿no? El hogar monoparental, es decir, solamente el padre o solamente la madre, es el aislamiento, el uso de alcohol y drogas, eso es definitivo, ¿no? Padres alcohólicos que llegan y que se convierten en una amenaza en su familia, golpeando a todo el mundo, ¿no? A la madre, a los hijos, ¿no? Padres adolescentes también, ¿no? Que son por su mismo un grupo de edad más propensos de repente a la independencia, ¿no? Y a la discusión, o a la desobediencia de los padres, y obviamente pues familias donde existe violencia. Pero también hay factores protectores, ¿no? Del maltrato infantil. Obviamente un vínculo afectivo sólido entre los padres y los hijos es fundamental, ¿no? Para evitar el maltrato infantil. Que los padres, ¿no? Y el bebé estén durante el parto, ¿no? Que asistan, ¿no? A todo este proceso de nacimiento de un niño. Bueno, ahora hay hasta una ley, ¿verdad? De licencia, ¿no? Para los padres, son, me parece, 4 días que le dan de licencia, y con el único ánimo de que pueda estar ahí también asistiendo a la madre y compartiendo esos momentos adecuados, ¿no? Del bebé. El contacto físico, ¿no? Madre-bebé, y esto debe incluir al padre también. La forma, ¿no? El trato que se lleva el padre y la madre. El conocimiento de etapa de desarrollo psicosexual del niño. Conocer también sobre los derechos de los niños. Y creo que aquí sí tenemos responsabilidad todos, ¿no? De que hay niños que tienen que conocer, y tenemos que hacerles saber, ¿no? Que en esta época el abuso sexual es muy frecuente y que no todos los adultos son confiables. Hace poco vi en un programa de televisión donde era de un programa español,
de televisión española, en la que estaba la madre o el padre con sus niños jugando en un parque, ¿no? Como lo hacen la mayor parte de los niños. Entonces, el periodista le dice a la señora, yo le... Usted le ha hablado, primero le dice señora a su niño sobre los peligros que hay en la calle, de gente que no conoce. Sí, le dice, yo le he hablado, ¿no? Le he hablado, le he dicho a mi hijito que así nomás no sé de cualquier persona. Y el periodista le dice, señora, yo le voy a poner a prueba eso, si usted me lo permite, ¿no? Y entonces dice, yo voy a hablar con su niño y me lo voy a llevar a su niño, estando usted sentada aquí. El niñito estaba jugando, ¿no? Y la mamá sentada en una de las bancas, ¿no? del parque. Y el periodista pues se va y se acerca al niño, le habla conversación, ¿no? Una muy locuaz, y le dice, mira, acá te traigo una mascota, ¿no te gustaría ir a que te regale otra mascota más? Y el niño se iba virtualmente de la mano de esa persona, y estando la mamá a apenas 10 o 20 metros. Y eso, bueno, era simplemente la película de un niño, ¿no? Y pasaba otro niño, otra madre, y todas las madres asumían que habían dado la información suficiente a su niño para que no se acerque a ningún desconocido. Pero lo que se quiso probar, ¿no? En ese reportaje era que realmente la fragilidad que tienen estos niños, y obviamente pues la información que han recibido es una información bastante débil, ¿no? Sobre los peligros o amenazas. Todos los niños iban virtualmente de la mano de este desconocido, entre comillas, a conseguir ese objeto o esa cosa que les gustaba hacer a ellos, ¿no? Todos se fueron de la mano del periodista. Increíble, ¿no? Así, de esa dimensión están expuestos nuestros niños, ¿no? Definitivamente, y eso tenemos que tomar pues conciencia, ¿no? de esto. El 20%, ¿no? de los autores de los malos tratos son alcohólicos o sufren de algún problema neuropsiquiátrico, esquizofrenia, etcétera. Pero miren, el 80%, vamos a decir, son normales, entre comillas, ¿no? Podemos de repente aceptar que, bueno, un alcohólico es un enfermo, definitivamente un esquizofrénico, bueno. Pero el 80% de los padres, ¿no? son, entre comillas, normales, que tienen alteraciones de su personalidad cognitiva, un machismo extremo, ¿no? Y son difíciles de reconocer, ¿no? Porque obviamente uno dice, a veces hasta los premiamos, ¿no? Los aplaudimos, qué gran padre es, ¿no? Pero no sabemos lo que está pasando dentro de su casa, ¿no? Me conversaba también una abogada hace poco, ¿no? Sobre una situación como esa. Conoció una familia, dice, en Lima, ¿no? Cuando ella trabajaba por ese lugar, una familia muy bonita, ¿no? Una pareja aparentemente muy unida, que tenía dos hijas muy bonitas también, y estas hijas pues compartían con las hijas, ¿no? de ella, y con otros amigos en común, hasta que en algún momento dejaron de asistir a sus reuniones, y entonces se enteró, ¿no? de lo que ocurría realmente dentro de la casa, ¿no? El padre era un maltratador terrible, ¿no? Y hubo por ahí celos, en fin, ¿no? Entonces uno dice, yo lo miraba y parecía una persona tan respetable, ¿no? ¿no? Muy difícil de reconocer, ¿no? Que pudiera ser un agresor así, de esa manera, ¿no? Que tenían virtualmente amenazadas a sus hijas. Bueno, en urgencias, ¿cómo debemos hacer el manejo, ¿no? de lo que es el maltrato en los niños? Entonces, dentro de la anamnesis tenemos que tener, pues, definitivamente un alto índice de sospecha, ¿no? Datos que no concuerdan, ¿no? Por ejemplo, en abuso sexual hay que preguntar al niño, ¿no? Cómo es las personas que integran el hogar, ¿no? Si hay adolescentes, sobre el padre, sobre la madre, si hay ambiente de confianza, de seguridad. Conversar sobre violencia familiar, ¿no? Puede afectarlos a ellos de manera negativa. No es tan sencillo esto, lógicamente. Eh, Hay madres, ¿no? que incluso vienen, ¿no? a la emergencia con sospechas bastante fundadas, ¿no? de abuso sexual, por ejemplo, de parte de algunos familiares o primitos o adolescentes.
y nos piden a veces que le hagamos un reconocimiento médico legal muchas veces en la emergencia, ¿no? Lo cual no es algo que proceda, ¿no? Salvo que no haya pues un médico legista, ¿no? En la zona, pues tenemos que hacer una actividad como esa, ¿no? Porque esto ya entra a terrenos legales. Pero hay indicadores de sospecha, ¿no? De maltrato, por ejemplo, algunos síntomas clínicos, un niño que no crece, un niño que no medra, un niño que está en un pésimo estado de higiene, un niño desnutrido. No se olviden que estamos hablando de maltrato por negligencia, ¿verdad? De repente no le está castigando, no le está pegando, pero no hace nada, no le compra su leche, no lo viste, no lo baña, no hace nada, no lo lleva a sus controles de CRED, no lo vacuna. Eso es maltrato infantil. La presencia de caries dental, por ejemplo, no le importa que siga con sus caries ahí. Cansancio, abandono, anemia, todo eso es una manifestación, ¿no? De maltrato infantil. A veces pensamos que es solamente lo físico, ¿no? Porque es lo más obvio, lo más evidente. Discordancia entre la anamnesis y la clínica, lesiones sin testigos, los traumatismos craneales o fracturas en niños que no caminan, ¿no? Se cayó de la cama, dicen, ¿no? Se golpeó, se cayó. O explicaciones cambiantes, ¿no? Primero dicen una cosa, luego dicen otra cosa. Lesiones con la forma del objeto que la produjo, lesiones en el tronco, en las costillas, enfermedad de transmisión sexual en un niño o una niña prepuberal, o un adolescente que niega tener actividad sexual, o una adolescente embarazada. Dicen que en lo que es adolescente embarazada, por lo general, es un familiar cercano, ¿no? El causante de este embarazo. Por lo general, el padre o el padrastro. Síntomas, retraso psicomotor, entonces el fracaso escolar también no justificado, cambio de comportamientos inexplicables, ¿no? Por enfermedad o circunstancias familiares, cansancio, desgano, depresión, niños que no quieren irse de la escuela, ¿no? Que se aterrorizan cuando ya saben que tienen que ir a su casa. Regresión también, ¿no? Iban muy bien en la escuela y de pronto empiezan a decaer, no solamente en su ámbito educativo, sino también madurativo. Empiezan a tener una conducta antisocial, agresividad, aislamientos, el uso de alcohol, de drogas, la delincuencia, las conductas físicas y sexuales de puesta, ¿no? La agresión física, el tocamiento sexual, etcétera, ¿no? Entonces, en los padres, algunas manifestaciones, ¿no? Tampoco ellos nunca se han cuidado, ¿no? Ellos también están sin vacuna, sin protección, sin atención, etcétera, ¿no? En el examen clínico hay que revisar obviamente la piel. La piel es fundamental, hay que buscar la presencia de hematomas, de quemaduras, de límites rectilíneos bien delimitados. Los hematomas en zonas poco habituales o en zonas cubiertas, por ejemplo, ¿no? Quemaduras simétricas, eczema, eritema de pañal, cicatrices, alopecias, dientes, ¿no? Que faltan piezas, ¿no? Por arrancamiento. En la vagina, bueno, aporta poca información, la integridad del himen hay que observarla, lesiones en horquilla, hematomas, heridas, un orificio himenal grande en primeros 5 años, mayor a 5 milímetros, y en menores de 9 años o prepúberes mayor a 9 milímetros, ¿no? Aunque esto no nos compete hacerlo, salvo que, como repito antes, no haya un médico legista en el lugar, ¿no? También el ano, obviamente, ¿no? Si estamos sospechando entonces de maltrato infantil o de abuso sexual, la piel, ¿no? Es fundamental la evaluación, los pelos, los cabellos, los dientes, ¿no? La vagina, el ano, son zonas que tenemos que evaluar. El ano distorsionado, con pliegues engrosados o ausentes, fisuras, dilataciones varicosas, ¿no? El tono del esfínter, etcétera, también son los que nos van a dar indicios, ¿no? El síndrome del niño zarandeado, ¿no? Ocurre en niños menores de 1 año, es grave, hay una mortalidad del 40% o con secuelas en un 70%. El adulto, perdón, no puede controlar al niño, ¿no? Le molesta, lo zarandea. Generalmente, pues, no hay una intención provocándole un hematoma subdural o un subaranoideo y contusión cerebral, ¿no? Entonces, acá hay un débil vínculo afectivo entre el adulto y el niño del hogar o la institución, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? El zarandeo puede ocasionar, pues, graves problemas de tipo
neurológico. Miren la mortalidad, 40%, 40% de mortalidad. También hay un síndrome conocido como el síndrome de Munchausen, en la que por lo general la madre es la que es la autora, ¿no?, de este síndrome, el 90%. La mortalidad en estos niños es del 9%. Los padres inventan o provocan síntomas simulando una enfermedad. Hay una discordancia entre la anamnesis y el examen clínico. Mala calidad de información sobre la enfermedad, ¿no? Los síntomas desaparecen al separar al niño del ambiente. La madre aparenta ser amorosa. Conoce y domina terminología médica. Madres son trabajadoras del sector salud, ¿no? El nivel socioeconómico es medio alto. Y los padres son adultos jóvenes, ¿no? Ellos mismos no provocan el problema en estos niños, ¿no? Bueno, algunos exámenes complementarios que son necesarios, ¿no?, de laboratorio, por ejemplo un hemograma, coagulación, si estamos pensando en traumatismos, en problemas hemorrágicos, cultivo de secreción genital, anal, oral, prueba de embarazo, ¿no?, en gestación de adolescente, virus de hepatitis B o el VIH. En lo que es abuso sexual, pues hay que hacer el diagnóstico de o la confirmación de la enfermedad de transmisión sexual, como gonorrea, sífilis, HIV, clamidia, tricomoniasis, condilomas, ¿no?, herpes. Obviamente, si confirmamos la gonorrea, la sífilis, el HIV o la clamidia, estamos definitivamente ya con el diagnóstico, pues, de abuso sexual, ¿verdad? La presencia de tricomonas, condilomas, bueno, pueden ser sospechosos de abuso sexual, pero los primeros sí son totalmente diagnósticos, ¿no?, definitivamente. También se puede pedir algunas imágenes, ¿no?, que van a ayudar a hacer el diagnóstico, por ejemplo, pues fracturas, ¿no?, rayos para ver fractura de fémur, vértebras, costillas. En el caso de hematomas o traumatismos craneales, una tomografía y otras pruebas, como por ejemplo el fondo de ojo, ¿no?, para descartar hemorragias retinianas también por los golpes. Bueno, el tratamiento: hay que hospitalizar al niño, evaluar su seguridad. Aquí sí tenemos que entrar en un programa interdisciplinario, como por ejemplo las MAMIS, que eso tiene el Ministerio de Salud o el Ministerio de la Mujer, de acuerdo a las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en abuso sexual hay que tratar o prevenir la infección por el virus de la hepatitis B, y pues en caso de que tengamos duda, mejor es aplicar la gamma globulina y la primera dosis de la vacuna, ¿no? El VIH, para evitar infección por ITS, bueno, medicamentos como ceftriaxona, metronidazol, doxiciclina, citromicina, de acuerdo a los tratamientos sindrómicos, ¿no?, que establece el Ministerio de Salud, o prevención de embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, del maltrato, digamos, en los niños? Todo lo que puede quedar, ¿verdad?, como secuela de esto. Los trastornos de identidad, por ejemplo, ¿no? Un niño escondido, aislado, ¿no?, por un lado, o por otro lado un niño agresivo, ¿no?, totalmente con un problema de conducta antisocial, drogadicción, niños que fácilmente, ¿no?, por depresión van a buscar obviamente un escape, ¿no?, a sus problemas a través de la drogadicción, el alcoholismo, problemas en las relaciones con sus padres, con sus amigos, con sus profesores, con su entorno social. Puede generarle pues fobias, miedo, ansiedades, angustias, depresión, desconfianza. Hay un déficit emocional, conductual, social, cognitivo, ¿no?, una actitud hipervigilante, problemas alimentarios, productos también de estas acciones, suicidio, deterioro de la personalidad o de la autoestima. ¿Cómo hacemos la prevención, no? Hay una prevención primaria. Entonces aquí viene el trabajo, ¿no?, que tenemos que hacer. Creo que la sociedad en general está involucrada en todo esto, ¿no? Una prevención primaria consiste en lo que es educación a la población en general. Tenemos que empezar a hablar, ¿no?, de lo que es el maltrato infantil, de lo que es violencia familiar también. Todo va vinculado definitivamente. De actividad de tipo legal, social, nutricional, el mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no?, lógicamente dando oportunidad también al trabajo, a una mejora, ¿no?, en el ingreso per cápita de las familias. La prevención secundaria va ya dirigida a grupos de alto riesgo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a padres maltratados, ¿no?, a maltratadores de niños,
a hogares inestables, a familias que tienen problemas económicos, ¿no? También la prevención secundaria va, por ejemplo, encaminada a embarazos no deseados, madres solteras, adolescentes, ¿no? Que tienen temor al parto, que tienen preocupación por el sexo del hijo, también porque hay una presión social por lo que el hijo sea de repente varón, miedo al rechazo, ¿no? Y entonces desde ahí empieza, ¿no? Prácticamente la violencia empieza desde que el padre se enteró que el niño iba a ser mujer. Empieza la violencia a la madre y luego el acoso al niño, ¿no? A la niña, ¿no? Desde el inicio. Los signos de alarma también postparto, hijo no deseado, demora en dar nombre al hijo, ¿no? Celo del padre, ¿será mi hijo o no será mi hijo? No le da el apellido al padre, ¿sí? Entonces vamos a hacer un trabajo ya dirigido, ¿no? A algunos grupos de riesgo. Y finalmente la prevención terciaria, ¿no? Que es para evitar ya la recurrencia o las secuelas que quedan, ¿no? Hay que hacer la denuncia, la rehabilitación física, el apoyo psicológico y seguimientos, ¿no? Lógicamente al alta, modificar el medio hostil, grupos de apoyo, etcétera, ¿no? Este es un trabajo realmente bastante serio, ¿no? ¿Qué hacer en los casos de maltrato infantil, ¿no? El médico tratante diagnostica, ¿no? Es el que tiene que colocar como diagnóstico, como acto médico, ¿no? Maltrato infantil. Se avisa al jefe de servicio, a la trabajadora social. La trabajadora social comunica al fiscal, el jefe de servicio comunica a la MAMIS, al área de salud mental. MAMIS solicita el informe médico, social, psicológico, ginecológico, legal y otros. MAMIS elabora un expediente remitido a la asesoría jurídica, pasando luego a la dirección, y la dirección remite el expediente a la fiscalía o al poder judicial. Este es el proceso, ¿no? Que se tiene que hacer cuando se hace el diagnóstico, ¿no? Hospitalario de un caso de maltrato infantil. En realidad, pues tenemos que conocer estas cosas, ¿no? Y tenemos que no solamente limitarnos, ¿no? al manejo médico. En realidad creo que aquí estamos involucrados, porque no queremos volver a llevarlos a estos niños, ¿no? Al lugar donde van a recibir más maltrato. Hace poco en los medios de comunicación también fuimos testigos, ¿no? de un niño que había sido golpeado muchas veces por su padre, que la madre había hecho las denuncias correspondientes a las entidades que corresponden, ¿no? Pero el padre seguía, ¿no? con el castigo al niño. Al final fue un caso emblemático de hace algunos años atrás, ¿no? El niño murió por golpes. Y a pesar que había pasado por varios estamentos, ¿no? No se hizo nunca nada, no se logró la separación del niño, por ser un ambiente altamente riesgoso para su vida, ¿no? Ese niño tenía que haber separado de los padres, en fin, pero no se hizo, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que trabajar todavía en esta área de lo que es el maltrato infantil. Tenemos que sensibilizarnos para empezar, ¿no? Porque este es un tema latente, un tema que es de todos los días y que solamente nosotros estamos viendo la punta del iceberg nada más de lo que es el maltrato infantil, ¿no? Vemos solamente pues ya los casos extremos, ¿no? Vemos desde la violencia familiar, ¿no? A la mujer, ya la mujer pues cuando ya está totalmente magullada o masacrada, como hemos visto en la televisión hace poco, ¿no? Tremendamente, ¿no? Pues lo vemos, pero en realidad esa violencia ocurre, ¿no? Los golpes, los empujones, la jalada de pelo y la violencia verbal, ¿no? Las humillaciones, todo eso es pan de cada día. Y creo que tenemos que sensibilizarnos ante un problema tan importante, ¿no? De salud pública y sobre todo pues tratando de salvaguardar, ¿no? A ese grupo más desprotegido que son los niños.